En poco más de una semana, Irán ha sido devastado. La Operación Línea Ascendente de Israel mató a muchos de sus principales comandantes militares y científicos nucleares, así como dañó instalaciones nucleares clave. Estados Unidos golpeó fuertemente con la Operación Martillo de Medianoche, utilizando bombas para destruir búnkeres y sitios de enriquecimiento nuclear en Fordow, Isfahan y Natanz. Irán está ahora en guerra, y aunque Irán ha prometido represalias, hay una dura realidad a la que el país ahora tiene que enfrentarse. La guerra no ha terminado, pero Irán ya ha perdido. Aquí está el porqué. Todo comienza con la razón por la que Israel y los Estados Unidos lanzaron estos devastadores ataques al programa nuclear de Irán. Escribiendo para Foreign Policy, el vicepresidente y director senior del Centro Scowcroft para Estrategia y Seguridad del Consejo Atlántico, Matthew Kronig, dice que el programa nuclear de Irán ha representado uno de los mayores desafíos para la seguridad global durante más de 2 décadas. Cada intento de detener ese programa diplomáticamente no ha tenido éxito a largo plazo. La negociación parecía ser una opción fuerte, ya que Irán incluso accedió a limitaciones a su programa nuclear bajo la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Eso habría llevado a que nunca se acercara a la creación de uranio de grado armamentístico. Estas limitaciones fueron parte del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, o Plan de Acción Integral Conjunto que restringió el programa de Irán, hasta que los Estados Unidos se retiraron en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump en la presidencia. Pero incluso si ese acuerdo no se hubiera derrumbado, es posible que Irán hubiera continuado enriqueciendo uranio en secreto mientras intentaba mantener sus reservas ocultas al resto del mundo. La única opción, como dice Kronig, que ha afirmado desde 2011, era destruir las instalaciones nucleares iraníes capaces de enriquecer uranio hasta el punto en que Irán pudiera crear una bomba nuclear. Algunos argumentaron que el mundo podría vivir con un Irán armado nuclearmente y que lo único peor que Irán con la bomba era bombardear a Irán, dice Kronig. Pero cada presidente de los Estados Unidos estuvo en desacuerdo, declarando que un Irán armado nuclearmente es inaceptable. Trump fue cristalino en sus repetidas declaraciones de que Irán no puede tener un arma nuclear. ¿Por qué? Porque una versión de ese Irán que tiene un arma nuclear cambiaría completamente el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Ahora, al menos según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mundo ya no necesita preocuparse por Irán y la bomba. El 22 de junio, Trump recurrió a su plataforma Truth Social para anunciar el éxito de los Estados Unidos en eliminar las instalaciones nucleares clave de Irán. Hemos completado nuestro ataque muy exitoso en los 3 sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahan, declaró Trump. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo de Irán. Se lanzó una carga completa de bombas en el sitio principal, Fordow. Todos los aviones están seguros en su camino a casa. Felicidades a nuestros grandes guerreros americanos. No hay otro ejército en el mundo que pudiera haber hecho esto. Ahora es el momento para la paz. Trump entregó un mensaje similar a los Estados Unidos en general durante un breve discurso en el que afirmó que esos sitios nucleares habían sido completamente y totalmente obliterados. Trump también envió una advertencia a Irán. Recuerda, quedan muchos objetivos por alcanzar. Si la paz no llega rápidamente, iremos tras esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad. Los ataques de Israel y Estados Unidos llegaron en un punto donde, según Cable News Network Irán, podría haber necesitado solo 2 días y medio para enriquecer aún más sus reservas de uranio, hasta el punto en que estuvieran enriquecidos al 90% y utilizables para construir una sola bomba. Aunque otros expertos estimaron que esto podría tomar alrededor de una semana, no solo 2.5 días, el tiempo era todo aquí. Estados Unidos e Israel cortaron a Irán por las rodillas, justo en el punto donde podría construir una bomba nuclear. Y esa es una de las razones por las que Irán ya ha perdido. Aunque Irán aún no había tomado la decisión de construir un arma nuclear, un periodo de tiempo potencial tan corto, desde tomar esa decisión hasta la realización de que Irán tiene una bomba nuclear, era inaceptable. Irán estaba utilizando ese corto periodo de enriquecimiento para crear un disuasivo nuclear en Medio Oriente, a pesar de que no tenía ojivas. La advertencia era clara: amenazar demasiado a Irán y se transformaría en una nación con capacidad nuclear. Ahora, antes de los ataques, Irán pudo usar este disuasivo para influir en la geopolítica regional y global. Eso podría haberle permitido ganar guerras sin realmente tener que construir el tipo de ejército capaz de vencer a un país como Israel o muchos de los vecinos regionales de Irán. Lo que ahora es visible es un país que ha sido neutralizado en el frente nuclear y también se está enfrentando a 2 pesos pesados, ambos
con una clara amenaza nuclear. Por supuesto, está bien establecido que los Estados Unidos son una gran potencia nuclear. Según la Asociación de Control de Armas, los Estados Unidos tienen un arsenal de 5.225 ojivas nucleares, de las cuales 1.419 ya están estratégicamente desplegadas. Eso significa que están listas para disparar si es necesario. Y uno tiene que suponer que algunas de esas 1.419 armas nucleares están apuntadas en dirección a Irán. Israel representa una amenaza mucho más turbia. Oficialmente, Israel nunca ha confirmado ni negado la presencia de armas nucleares en el país. Eso parece ser una cuestión de política, lo que también significa que se desconoce la doctrina nuclear de Israel, incluyendo las condiciones que estableció para lanzar una ojiva nuclear. Sin embargo, la mayoría de los expertos creen que Israel tiene armas nucleares. El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación dice que probablemente Israel posee 90 armas nucleares a base de plutonio y ha producido suficiente plutonio para construir hasta 200. También puede tener un tríada nuclear. Israel mantiene F-15, F-16 y F-35, todos los cuales son capaces de disparar armas nucleares. Los 6 submarinos de clase Dolphin del país podrían ser capaces de ser modificados para contener un misil de crucero capaz de llevar una ojiva nuclear, aunque no hay evidencia de que eso haya sucedido, según el centro. Además, los misiles balísticos Jericó 2 y Jericó 3 de Israel, que tienen rangos de 932 a 2.175 millas y 2.983 a 4.039 millas, probablemente sean capaces de llevar armas nucleares y representan claras amenazas para Israel. El punto aquí es que la única forma en que Irán podría tener una oportunidad de ganar esta guerra sería tener armas nucleares. Se informó que estaba a días de tener una, con solo su propia vacilación impidiendo que eso sucediera. Ahora, la elección ha sido quitada de sus manos. Si los Estados Unidos tienen razón y el trío de instalaciones nucleares que ha atacado han sido destruidas por completo, Irán puede que nunca sea capaz de construir un arma nuclear, aunque aún afirma que podría hacerlo. El 22 de junio, Reuters informó que la Organización de Energía Atómica de Irán no permitiría que se detuviera el desarrollo de lo que llama la industria nacional del país. ¿Pero qué significa eso? ¿No es tan grave el daño causado a Fordow, Natanz e Isfahan como parece? ¿Tiene Irán otras instalaciones nucleares secretas donde puede enriquecer uranio? ¿O es todo esto fanfarronería y faroleo de un régimen que sabe que su única oportunidad de ganar una guerra, especialmente con Israel o con los Estados Unidos, acaba de desvanecerse en humo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras que el problema nuclear es la principal razón por la que Irán ya ha perdido esta guerra, hay muchas otras. Toma por ejemplo los misiles de Irán. Los misiles son el principal arma que Irán tiene en su arsenal para ataques contra Israel. Eso ha quedado claro desde que Israel inició la operación Línea Ascendente, así como en las secuelas inmediatas de la operación Martillo de Medianoche. Apenas unas horas después de que los bombarderos B-2 Spirit estadounidenses lanzaran bombas rompebúnkeres de 30.000 libras sobre los sitios nucleares de Irán. Irán respondió enviando una ráfaga de misiles hacia Israel. Algunos de esos misiles lograron atravesar las defensas aéreas de Israel, impactando en sus objetivos e hiriendo al menos a 21 personas. Según CBS News, Irán disparó decenas de misiles, las estimaciones varían, e Israel respondió con ataques a los sitios militares y de misiles iraníes. Y ahí radica el problema de Irán cuando se trata de ataques con misiles. La realidad que enfrenta Irán es que su fuerza aérea no es capaz de lanzar los tipos de ataques aéreos que Israel y los Estados Unidos están utilizando contra él. El Directorio Mundial de Aviones Militares Modernos señala que la mayoría de los aviones de combate de Irán son antiguos aviones de la era soviética de Rusia. Junto con un puñado de antiguos cazas estadounidenses, como el F-4 y el F-5, su mejor avión probablemente sea el F-14, que ha sido superado hace mucho tiempo por los aviones que Israel y los Estados Unidos tienen en sus arsenales. Eso deja a Irán con misiles, muchos de ellos, admitidamente, y suficientes para que Irán siga una estrategia en la que bombardea a Israel con misiles para abrirse paso a través de las defensas aéreas de su enemigo. Pero Irán no tiene un arsenal ilimitado de misiles. Kronik señala esto en su artículo, apuntando a un informe de Newsweek que indica que Irán solo tiene alrededor de la mitad de su arsenal original de 2.000 misiles restantes. Lo que es peor para Irán es que los ataques aéreos de Israel han sido tan devastadores que muchos de sus mejores lanzadores han sido destruidos. Además, la destrucción de los lanzadores significa que Irán se ha visto obligado a disparar salvas más pequeñas, de unos 20 misiles a la vez,
lo que hace que los ataques sean menos capaces de abrumar las defensas aéreas y de misiles de Estados Unidos e Israel. Chronic dice que los ataques con misiles de Irán también han sido especialmente efectivos, aunque 24 israelíes han sido asesinados, con unas pocas docenas más resultando heridas. Irán no está infligiendo el tipo de dolor que necesita infligir a Israel para obligarlo a detener sus ataques aéreos. Si logra obligar a Israel a utilizar todos sus misiles de defensa aérea, Irán podría causar más bajas. Pero incluso entonces, sus rápidamente decrecientes arsenales de misiles no pueden ser reabastecidos. Mientras Israel está golpeando las instalaciones en las que Irán confía para construir sus misiles, hay un plazo sobre cuánto tiempo puede Irán mantener su poderío de misiles. Irán puede hacer daño, pero su arsenal de misiles no es ni de cerca lo suficientemente grande como para que pueda participar en un conflicto sostenido donde sus enemigos están atacando desde los cielos en lugar de poner botas en el suelo. Esa es la única forma en que Irán tendría una oportunidad de ganar. El enorme ejército en pie del país, de 610.000 personal activo, más 350.000 reservistas y 220.000 fuerzas paramilitares, solo es efectivo cuando se involucra en una guerra terrestre. Irán necesita una pelea similar a la que se vio entre Rusia y Ucrania. En cambio, se enfrenta a un par de amenazas que pueden golpearlo fuertemente desde los cielos, mientras que la propia amenaza aérea de Irán disminuye día tras día. Así que Irán no tiene amenaza nuclear y probablemente ha perdido la capacidad de crear una. También se está quedando rápidamente sin misiles, ya que se siente obligado a responder a los ataques israelíes y estadounidenses. Y no tiene una forma real de hacerlo más que con misiles balísticos. ¿Qué más podría hacer? Está el Estrecho de Hormuz. En 2023, la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, o Administración de Información de Energía, etiquetó al Estrecho de Hormuz como el punto de estrangulamiento de tránsito de petróleo más importante del mundo. Dijo que solo en el año 2022 pasaron diariamente por el estrecho 21 millones de barriles de petróleo, lo que equivalía al 21% del consumo mundial de petróleo líquido. El Estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y según CBS, tiene solo 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Irán tiene la opción de crear una barricada naval para detener a los petroleros de países como Arabia Saudita para que no pasen por el estrecho. Eso es porque Irán controla el lado norte del estrecho. El objetivo de Irán sería simple: cerrar el punto de estrangulamiento para crear presión económica sobre las naciones que dependen del petróleo que fluye a través del Estrecho de Hormuz. Considéralo como la versión de Irán de una sanción. No tiene la fuerza económica para imponer sanciones a las naciones occidentales, pero puede dañarlas a ellas y a sus rivales de Medio Oriente cerrando el estrecho. Según Reuters, citando la televisión estatal de Irán el 22 de junio, el Parlamento de Irán ha respaldado la medida, pero la decisión final de cerrar el estrecho aún no se ha tomado. Pero ahí radica otro problema más. Esta táctica, como otras que Irán podría usar, como lanzar armas biológicas o realizar ataques terroristas en suelo estadounidense, obligaría a una respuesta de los Estados Unidos. En este momento, los Estados Unidos esperan usar la operación Midnight Hammer como un medio para obligar a Irán a negociar sobre su programa nuclear. Cerrar el estrecho de Hormuz sería una terrible elección, como explica Kroenig en su artículo. Irán lo sabe, estas son las clases de acciones que podrían llevar a una gran guerra con los Estados Unidos y resultar en la destrucción del ejército de Irán y el fin de su régimen, dice él. Trump también parece entender esto. El 22 de junio, publicó una advertencia severa para Irán en Truth Social. Cualquier represalia de Irán contra los Estados Unidos de América se encontrará con una fuerza mucho mayor a la que se presenció esta noche. El mensaje es claro: haz algo que pueda dañar a los Estados Unidos, desde atacar bases militares estadounidenses en Medio Oriente hasta cerrar el estrecho de Hormuz. Y la represalia será inminente. Los Estados Unidos ya han demostrado que Irán no puede defenderse contra un asalto aéreo sostenido por sus bombarderos B-2. Israel demuestra lo mismo con sus aviones de combate durante la Operación León Ascendente. Lo último que Irán quiere hacer, a pesar de sus promesas de represalias, es empujar a los Estados Unidos hacia otro ataque aéreo. De nuevo, Irán no puede competir en esta arena. Solo estaría invitando a una mayor destrucción de sus instalaciones militares clave. Para clavar ese punto en casa, solo mire una comparación directa entre los Estados Unidos e Irán. Según Global Firepower, que clasifica anualmente a las naciones militares del mundo, los Estados Unidos tienen el ejército más fuerte del mundo. Irán ocupa el 16º lugar. Los Estados Unidos gastan casi $880.000 millones más en su ejército que Irán cada año.
y se muestra que América trae 12.492 aviones más que los comparativamente escasos 551 de Irán a una pelea. Si esa batalla tiene un componente naval, los Estados Unidos traen una flota. Eso es más de 4 veces el tamaño de la de Irán, basado en activos y aún más grande cuando se toma en cuenta la tonelada. Los Estados Unidos tienen portaaviones y portahelicópteros, Irán no tiene ninguno. Los submarinos de América son mejores y más numerosos, e Irán no puede competir con los destructores de los Estados Unidos en una guerra de superficie. Incluso en tierra, que es donde Irán es más fuerte, los Estados Unidos tienen más soldados activos en su ejército y armas mucho más avanzadas. En prácticamente cada categoría de poder de combate, Irán pierde una batalla cara a cara con los Estados Unidos, y eso sin siquiera considerar que Irán no estaría luchando solo contra los Estados Unidos. Su principal enemigo en todo esto es en realidad Israel, que lanzó toda esta serie de eventos con la Operación León Ascendente y ahora está siendo apoyado por los Estados Unidos y sus bombarderos B-2. Israel es la 15ª nación más fuerte según Global Firepower, lo que significa que ya está por encima de Irán. Si combinamos a Israel con los Estados Unidos, el resultado es una alianza que podría acabar para siempre con el actual régimen de Irán. Esa mención de aliados nos lleva a la única otra arma que Irán podría tener en su arsenal, el arma que ha desplegado contra Israel y muchas otras naciones en el Medio Oriente durante décadas. Proxies, es decir, Hamás, Hezbollah y los Hutíes. Retrocedamos solo un par de años, dice Christina Goldbaum en un artículo del 22 de junio para The New York Times. E Irán estaba en una posición bastante fuerte. El grupo militante libanés Hezbollah era la fuerza militar y política más poderosa en Líbano. Los hutíes en Yemen eran una pequeña pero formidable milicia que obstaculizaba el envío internacional en el Mar Rojo. En Siria, el presidente Bashar al-Assad estaba encontrando su camino de regreso al redil árabe después de años de aislamiento. E Irán mismo, a pesar de ser golpeado por años de sanciones, estaba demostrando su valor como aliado de Rusia, apoyando al Kremlin en su guerra con Ucrania. Ella dice, Goldbaum no menciona a Hamás, que también estaba permitiendo a Irán mantener cierta influencia en Palestina, así como representar una amenaza constante para Israel. Hoy en día, esa red de intermediarios no es ni de cerca lo que era antes. Hamás ha sido devastado por su lucha contra Israel, incluso en un artículo que afirma que Hamás nunca puede ser verdaderamente destruido. La Universidad Americana en El Cairo señala que Israel afirma haber destruido 18 de los 24 batallones de Hamás. Eso equivale a 14.000 combatientes de Hamás que han sido asesinados o incapacitados. Israel también ha golpeado fuertemente a Hezbollah, tan fuertemente, de hecho, que los líderes del Líbano están instando a Hezbollah a mantenerse al margen de la emergente lucha entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Por miedo, su país será arrastrado a una batalla para la cual no está preparado. Los hutíes, que controlan una gran parte del norte de Yemen, ya han afirmado que van a reanudar sus antiguos ataques a la navegación en el Mar Rojo, según Iran International. Pero incluso esa amenaza suena vacía cuando gran parte del liderazgo del grupo y las instalaciones militares fueron devastadas en los ataques aéreos realizados por los Estados Unidos entre marzo y mayo de este año. Irán todavía tiene una red de proxies, pero la tiene de la misma manera que todavía tiene un programa nuclear. Fuertemente neutralizada y lejos de ser la amenaza que necesita ser para ayudarle a ganar una guerra contra Israel por sí sola, sin mencionar un Israel que tiene a los Estados Unidos luchando a su lado. Para empeorar las cosas, Irán no está recibiendo el apoyo que necesita de sus vecinos árabes o de grandes potencias como Rusia y China. Estos aliados apoyados han salido a condenar los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, pero ninguno ha prometido apoyo militar real. Goldbaum señala eso en un artículo y cita al compañero del Instituto de Medio Oriente, Firas Maksad, diciendo: "Lo que estamos presenciando ahora en toda la región no es nada menos que el colapso de la estrategia y capacidad de Irán de proyectar influencia durante décadas. Todo esto significa que no viene ningún apoyo concreto para Irán. Va a ser abandonado a su suerte por aliados como Rusia y China, mientras recibe un apoyo mínimo de la red de proxies en la que ha invertido miles de millones de dólares en su creación. Todo lo que le queda a Irán es un suministro menguante de misiles, un programa nuclear diezmado y una selección de opciones de represalia. Eso solo llevaría a que los Estados Unidos golpeen a Irán aún más fuerte. Irán ya ha perdido la guerra. Lo único que queda por ver es cuánto tiempo seguirá luchando antes de que se rinda, comience a negociar con Israel y los Estados Unidos. Y para el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, la actual impotencia de Irán es una mala noticia. Su ejército se está derrumbando a medida que su control sobre el poder se debilita.
Y mientras todo esto sucede, Khamenei está corriendo, asustado y temiendo por su vida. Descubre por qué en nuestro video que cubre la situación actual del ayatolá. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura de los últimos desarrollos en la crisis de Medio Oriente.